estamos en compañía nuevamente del doctor Gerfald de Grenalfel, que todas las noches que lo invitamos tiene un tema interesantísimo para abordar y realmente creo que aprendemos mucho y sobre todo por las llamadas que tienen, las consultas que nos hacen, Cristian, cada vez que venís al programa que nos preguntan dónde ubicarte y bueno, hacen consultas concretas, ¿no? El otros días que nos acompañaste nos consultaban si una persona que tiene una pensión por discapacidad, si comienza un trabajo en blanco, si pierde su pensión, si puede tener ambas cosas, su sueldo en la actividad que realiza o pierde su pensión por discapacidad. Son todos temas que, bueno, vamos a ir consultándole al doctor noche tras noche que lo tengamos aquí en nuestra compañía y vamos a ir aprendiendo juntos. Realmente, Cristian, bueno, un gusto tenerte porque son muchas las consultas, veo que hay mucho interés de las personas, por eso queremos comprometerte a que nos sigas acompañando y bueno, ir desgranando las consultas y las dudas que tiene el público con respecto a lo que es la discapacidad. Sí, ante todo te agradezco nuevamente, Fernanda, la invitación y la idea era continuar con lo que habíamos tocado el tema de la noche iba a decir la clase anterior, acostumbrada a dar clases. El enfoque social de la discapacidad. Claro. La intención de este bloque es tratar de llegar a la gente, o sea, que la gente comprenda, que no ser tan técnico jurídico, sino bajar un poco del pedestal, digamos, de lo legal y que la gente comprenda a qué nos referimos con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo surge esto? Originariamente tenemos que remontarnos 30 años atrás. Esto ya nace con el Pacto de San José de Costa Rica, con la Organización de las Naciones Unidas. Tiene mucho que ver la Organización de los Estados Americanos también, cuando se crea también el Pacto de eliminación de todas formas de discriminación de las personas. Pero el punto de quiebre y de inflexión se produce en la década del 90, con una serie de pensadores, sociólogos, profesionales del derecho, se empiezan a plantear, y esto es muy interesante, empiezan a poner en cuestionamiento el concepto de democracia. ¿Por qué democracia? ¿Pero cómo? ¿Qué? Porque el concepto de democracia hasta hace muy poco tiempo estaba basado en un concepto de homogeneidad, el concepto de decir igualdad ante la ley. ¿Pero qué igualdad? ¿Igualdad de la mayoría? Igualdad de la mayoría por debajo y el resto de las minorías por fuera. ¿Dónde quedaban las minorías? Ahí entraban los discapacitados, las cuestiones de género, las personas que sufren violencia o pobreza extrema. Todas estas personas quedaban en el subsuelo de ese concepto de democracia. Entre comillas, democracia, de democracia. ¿No? Entonces, entre todo esto pensadores hay una pensadora norteamericana que se llama Nancy Fraser, que plantea y pone en jaque este concepto y dice que ese concepto es un concepto erróneo, no de democracia, sino un concepto mal interpretado de democracia basado en la homogeneidad y que las sociedades mundiales no tienen que estar basadas en un concepto de igualdad o homogeneidad, de ser todos iguales, entre comillas, los normales, sino que la verdadera democracia está basada en la diversidad, por eso que se habla de lo pluricultural, o por eso cuando se modificó el concepto del día, porque ahora ya no se dice más Día de la Raza, se dice diversidad, la diversidad de cultura, Día Internacional de la Diversidad Cultural, justamente porque el verdadero concepto de democracia lo que busca es incluir a ese subsuelo de personas, estrato que estaba abajo, ¿no? Abajo, llevarla y darle la verdadera legitimidad a lo que es una sociedad igualitaria y democrática, que todas esas personas puedan ejercer sus derechos de manera plena y eficaz, igual que cualquier otra persona. Por eso este concepto. Y lo que ella plantea es, vivimos ahora en la actualidad en una sociedad diversa, de diversidad, en la cual la homogeneidad, esa supuesta mayoría, es la que tiene que incorporar y receptar a esas personas que se encuentran, digamos, segregadas, apartadas, por fuera del sistema. ¿Y cómo se hace eso? Entre otras cuestiones, con las modificaciones que se habían planteado en la ley de autismo, la nueva ley de salud mental, la modificación del código, que a mi juicio no se modificó como yo pretendiera que se modifique, porque sigue manteniendo conceptos que segregan el tema de la incapacidad. La futura modificación, el tema del Código Penal, cuando se habla de persona idiota, eso es un concepto de origen médico e incluso discriminador.
que va en contra de la Convención de toda forma de eliminación, de todo tipo de eliminación de discriminación de la OEA, ¿no es cierto? Esto demuestra de que hay un largo camino por recorrer. Habíamos hablado también del sociólogo Eduardo Joly, que es este señor que se había accidentado en el... Y que lo llevó entonces, claro, a quedar cuadripléjico y entonces... Y él plantea justamente que la mirada de la discapacidad, el problema no está en el individuo, en la persona que padece, no la discapacidad, porque tampoco ya se habla de discapacidad, sino de capacidad especial, o en el autismo ya no se habla de autismo, también se habla de condición. No se dice que el autismo es una enfermedad, el autismo es una condición, una limitación, pero que no lo hace incapaz como ser humano. Es un ser humano más. El problema que tiene es la mirada que se le pone a esa persona o el entorno que nosotros construimos en base a toda esa carga ideológica que nosotros tenemos de la revolución industrial, de que el hombre físicamente no era apto, no servía, era marginado. Bueno, esos conceptos han evolucionado y cambiaron. Por eso surgen todas estas nuevas leyes. Por eso la intención de, que va a llevar muchísimo tiempo, de que la escuela común se amalgame con la escuela especial, dependiendo siempre de las patologías. Por eso ahora las nuevas leyes, entre ellas el Código Civil, los juicios de insanía, ahora hay que mirarlos de otra manera. ¿Por qué? Porque el presunto insano es parte en el proceso y tiene derecho a opinar. O el insano, que tampoco es un término médico, hay otra vez los términos médicos, que lo hablaba Joly. El concepto médico lo que hace, no quiere decir que esté mal el concepto médico, pero es concepto médico y nada más. Ahora, para poder ejercer los derechos no basta con... la faz social y jurídica, tenemos que cambiar porque además esas palabritas. La posición del médico es frustrante. ¿Por qué? Porque el médico lo que busca es rehabilitar y curar. En cambio, el enfoque social lo que busca es que esa persona que tiene esa limitación no la busca ni curar ni reparar, sino que el entorno en que nosotros vivimos tiene que adaptarse para que esa persona pueda ejercer de la manera más eficaz sus derechos. Por ejemplo, lo que vamos a hablarlo después en algún programa, el tema de la accesibilidad a los edificios públicos, la accesibilidad en la calle. Este sociólogo da un ejemplo muy sencillo, que él dice, mi discapacidad no surge de mí, surge cuando la sociedad y el contexto social construye una ciudad que atenta contra mi movilidad y no me permite, no me permite a mí ejercer mis derechos. O sea, ¿cómo yo ejerzo los derechos? De esa manera, un espacio más accesible. En el caso de los ciegos, lectura braille o sistemas de audio, ahora con los medios de tecnologías que hay. Claro, que ponen a la mano de la persona con la capacidad especial tener más herramientas para manejarse de una manera más libre y tiene todo el derecho de hacerlo en el ámbito de la sociedad. Eso es todo que decía yo, que somos nosotros la sociedad la que tenemos que cambiar. No han cambiado los conceptos, han cambiado las leyes, bueno, es hora que la sociedad cambie y asuma cuál es su verdadero rol al respecto. Otra cosa, hay uno de los principios que habla de la Convención de las Personas con Derecho, habla de el desarrollo progresivo y el mayor desarrollo progresivo y autónomo de la persona con discapacidad. Esto a veces a los padres también no les gusta, pero los padres de chicos discapacitados o que tienen tienen que comprender que ellos no van a estar eternamente. Y estos chicos tienen que lograr la mayor autonomía posible, obviamente dependiendo del grado, para que puedan ejercer sus derechos. Un chico con síndrome de Down puede celebrar contratos, obviamente que no va a celebrar un contrato de fideicomiso, pero sí puede celebrar, de hecho lo hace, cuando va a un kiosco está celebrando un contrato, hace una compra-venta. Tiene todo el derecho de tener un lugar de trabajo como cualquier otra persona. Y lo puede hacer, de hecho hay planes de poder tener un trabajo, tener una vivienda digna. Lo que pasa es que hay todo un historial y un acervo cultural que nos cuesta mucho a nosotros, los normales, entre comillas, entender y poder incorporarlos. Eso es lo que se llama la famosa discriminación inversa. Se les da una serie de beneficios a ellos porque se encuentran en una desventaja muy notoria, muy amplia respecto de nosotros. Por eso se les otorga esa serie de beneficios, no porque uno quiera hacer asistencialismo, porque también esa es otra cosa que hay que aclarar.
La discapacidad no, ayudar al discapacitado a incluirlo en la sociedad no es una asistencial, no es una política asistencial, sino que tiene que ser una política de derechos humanos. Incorporarlo al sistema significa que esta persona no sea dependiente del Estado, sino que esta persona pueda tener un trabajo como cualquier otro y ejercer dignamente su vida y poder entretenerse, poder salir, como decíamos la vez pasada, el ejemplo que le da el enfoque médico y social. Cuando se le preguntaba desde el punto de vista médico, su problema de audición no le permite comunicarse con los demás, y el enfoque social era totalmente distinto. Lo que le decían era, el problema que tiene el resto de la sociedad de no poder comunicarse con usted o no saber cómo comunicarse con usted, lo hace le imposibilita a usted desarrollarse. Nosotros pretendemos que la otra persona se adapte. El planteo del problema tiene que ser sociológico. Nosotros estamos esperando una posición muy cómoda que se adapte. Y ese es el error. Y ese es el error, somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar. ¿Cómo hemos ido adaptándonos a los distintos cambios de la sociedad? Un ejemplo, años atrás cuando no había divorcio, entonces que era una cuestión de pecaminosa y mal vista en la sociedad una persona que estaba separada o divorciada. Bueno, ese es un concepto que ha cambiado totalmente en nuestra sociedad. Hoy ya las familias tienen otra conformación. Entonces esto es lo mismo, es adaptarnos nosotros como sociedad a estas nuevas... Son cambios que van a llevar muchísimos años. De hecho, sobre todo en ciudades o en provincias como Misiones no se notan y no se van a notar con facilidad. Es un trabajo de hormiga que va a llevar muchísimo tiempo y en el cual están involucrados todos, las personas con estas limitaciones, la sociedad entera, los profesionales, pero también los padres de los menores. Hay otro detalle que yo siempre hago hincapié, al menor con discapacidad hay que tratar desde lo más chiquitito, como decían las profesionales de autismo, darle la mayor autonomía e independencia posible, pero eso se logra desde chico. Claro. No el papá sobreprotector, que bueno, comprendemos que lo hace con todo el amor del mundo, pero tiene que darle las herramientas y darle la libertad para que ese niño el ejemplo que daba, hay una jueza de Lomas de Zamora que daba un ejemplo que una nena no querían que perdieran el hogar de día que le proporcionaba la obra social, entonces tenía que argumentar. Y la jueza en un momento determinado está sentada la nena con síndrome de Down y la mamá. Y lo que hace... la jueza le hacía preguntas a la nena y contestaba a la madre. Y en un momento la jueza lo que hizo fue pararle a la madre y decirle, tenemos todo el tiempo del mundo, yo quiero que conteste ella. Quiero escucharla a ella, claro. Y otra pregunta que le hizo que es muy interesante y es cómo se cambia también el enfoque. La jueza le pregunta, no qué es lo que no podés hacer, sino que le pregunta, qué es todo lo que vos podés hacer. Y después vemos lo que no podés hacer. Todo un cambio de paradigma, realmente. Cristian, te convocamos nuevamente para seguir charlando de este tema que es no solo interesante, sino es sumamente necesario para toda la sociedad. De a poco se irán abordando. De a poquito vamos a ir desmembrando toda esta temática que es muy importante. Gracias, Cristian. Vamos a un corte y ya volvemos. Atención, que en el próximo bloque vamos a estar hablando sobre las asignaciones universales para monotributistas. Es un tema nuevo que es importante y creo que muy útil que lo aprendamos. Ya volvemos. Gracias.